En la diapositiva número 4 tendremos el texto que dice contenido debidamente formateado. Estos textos que dice subtítulo 1, 2, 3, 4, etcétera, simplemente es para reservar el lugar que ustedes sustituirán por el texto que a continuación se les dirá cómo lo irán poniendo. Aquí en esta diapositiva ya he copiado el primer párrafo del cuento. No hay gran ciencia en esto. Lo copié y lo pegué. Pero observamos que se pega en formato cuando lo ideal sería, bueno, tenerlo a lo mejor sin dicho formato. Lo seleccionamos, quitamos negrita, quitamos cursiva, y esta viñeta, como es un solo párrafo, no es muy propio que esté cuando la diapositiva se compone solamente de un párrafo. Entonces, para quitarla, iremos al botón que se llama viñetas, lo presionaremos una vez y entonces ya estará debidamente formateado como un párrafo común y corriente el contenido de nuestra diapositiva. Aquí es donde viene pues la aportación de ustedes a la historieta, leyendo las breves líneas que componen el primer párrafo. Aquí su aportación o participación sería: ¿qué título le pondrían ustedes a este párrafo de acuerdo a lo que dice? En mi caso, bueno, yo propongo, como se están conociendo dos personas, simplemente poner algo como esto. Le damos el formato propuesto de negrita con sombra. Y ya tengo entonces el título para mi primera diapositiva. Como requisito de presentación, en este caso los nombres de los protagonistas, les voy a sugerir que presenten el mismo formato para dar o enfatizar mejor este contenido. Revisamos que ya no haya nada más de nombres, y entonces ya tenemos el título de nuestro primer capítulo, por así decirlo, de nuestro cuento. Ahora, este título que yo he propuesto, lo voy a copiar y lo voy a poner en la diapositiva número 4, y ese va a ser mi subtítulo número 1. ¿Sí? Ese va a ser mi subtítulo número 1. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente capítulo de nuestro cuento lo compone el segundo párrafo del documento PDF. Aquí observamos que los nombres de los protagonistas ya han sido formateados. Lo único que hace falta es ponerle el nombre al párrafo, o en este caso al capítulo de la historia. En mi caso, a manera de propuesta, bueno, yo le pondría: ya tengo titulado mi segundo párrafo, mi segundo capítulo, y entonces hago lo que se me indicó. Selecciono, copiamos dicho título, nos vamos a la diapositiva número 4. Tengo 2 de mis 7 capítulos de los que consta mi cuento. Bien, que vamos a necesitar 13 diapositivas en total para este archivo. Es decir, de la diapositiva número 5 a la diapositiva número 11, son 7 diapositivas, serían para poner los 7 párrafos de los cuales se compone nuestro cuento, de nuestro texto. En la diapositiva número 12, ahí vamos a poner, digamos, las conclusiones de ustedes de acuerdo a lo que se les pidió en el documento PDF. Concretamente me refiero a identificar los elementos del cuento, identificar el tipo de narrador. Sabemos que los tipos de narradores en un cuento puede ser extradiegético o intradiegético. Con relación a la obra puede tener un narrador de tipo homodiegético o heterodiegético. Identificaremos el espacio o los espacios donde se desarrolla la historia o el cuento, el tiempo,
La acción pues obviamente es el planteamiento del cuento, que es lo que se supone estamos haciendo, desarrollar la historia. Y por último, obviamente esta parte, el punto número 4, ya no lo pondríamos en esta diapositiva, pero sí pondríamos qué personajes intervienen en nuestro cuento, cuáles son los personajes principales y si hay o no hay personajes secundarios. Repito, esto iría en la diapositiva número 12. La titularíamos como elementos del cuento. Y por último, para terminar de manera formal nuestro trabajo, nuestro relato, nuestro cuento, incluiremos nuestra diapositiva de agradecimiento y aquí en la parte de abajo una pequeña leyenda sacada de uno de los cuentos pues, más famosos que existen, del Principito. ¿De acuerdo? Entonces esta sería la forma en la cual plantearíamos, desarrollaríamos y vamos a diseñar nuestro cuento, ¿sí?, como parte de la evidencia para trabajar de esta semana.